Listo, muchísimas gracias por retornar a esta segunda hora de clases. Vamos a resolver un segundo ejercicio. Dice lo siguiente. Buenas noches, perdón la atraso. Siga nomás, no se preocupe. Dos. Datos del problema. Dice, expresar el vector P igual -18, -26 centímetros en. Ese es el dato que me da. Si me da la componente X, la componente Y, en este caso Bx, By, hablamos de coordenadas rectangulares. Como incógnitas me pide. Función de sus vectores base, literal A. El vector B en función de los vectores base. Literal B, coordenadas polares. Coordenadas polares. Literal C, coordenadas geográficas. Y literal D, en función de su módulo y unitario. Módulo y unitario. De la misma manera, realizamos un esquema dos puntos y trazamos los ejes. Eje X, eje Y. Nuestra primera componente es -18. Vamos a dar una escala, por ejemplo, que esto valga 10, por aquí 20. Hacia abajo. 10, 20, 30. -10, -20, -30.
Entonces, pero aquí me faltó poner el signo, ¿no? Hacia la izquierda, negativos, menos y menos. Menos 18, más o menos por aquí. Y el otro es menos 26, 25, un poquito más de la mitad. Ubiquemos con línea segmentada, pero primero voy a hacerlo con línea continua para de ahí ubicarle. Ahí está. El menos 18 y el menos 26. Este representa el vector B y ahora trazamos sus componentes. Bx, By. Ponemos entonces, este es el vector B en horizontal Bx y en vertical By. Todo esto va a representar el ángulo teta desde el eje positivo de las X hasta el vector. El ángulo teta. Solución. Literal A nos pide el vector B en función de los vectores base. B como vector va a ser igual. ¿Cómo expreso en función del vector base la componente X y le acompañamos el Y más la componente en y le acompañamos el J? B como vector va a ser igual. ¿Cuánto vale la componente en X? Esto de aquí representaría la componente en X, Bx, menos 18 y la componente en Y, menos 26. Entonces, ¿cuánto vale Bx menos 18 y By vale menos, más por menos de una vez, menos 26J? Cerramos la unidad expresada en centímetros. Tenemos la respuesta de la parte A.
Como decíamos, tal vez sería bueno ponerle acá que el dato que me está dando está expresado en coordenadas rectangulares. Componente X, componente Y. Vamos a la parte B. La parte B nos pide en coordenadas polares. ¿Cómo está expresado el vector en coordenadas polares? B como vector va a ser igual al módulo del vector, le quitamos la flecha y eso representa el módulo, y un ángulo teta. Pues no tengo el módulo. Vamos a calcular primero el módulo. Para el módulo. B es igual a la raíz cuadrada, componente bx al cuadrado más by al cuadrado. Reemplazo b es igual. La componente bx, como es negativo, abro un paréntesis, menos 18 al cuadrado más la componente en y menos 26 al cuadrado. B como módulo va a ser igual. Lo mismo, voy a primero a dejar de compartir y vamos a ubicar el recurso de la calculadora. Ahí debemos estar viendo la calculadora. Raíz cuadrada. Abro un paréntesis. Menos 18. Cierro y lo elevo al cuadrado. Más, paréntesis, menos 26. Cierro y lo elevo al cuadrado. Igual. Me sale 10 raíz de 10 en decimales 31,62 con dos cifras decimales. Eso le ubicamos 31,62 la unidad centímetros. Para la dirección. Para la dirección. La función trigonométrica que debo aplicar es la tangente del ángulo phi. La componente y dividimos para la componente en x. Tangente de phi va a ser igual. ¿Cuánto vale la componente en y menos 26 sobre la componente en x menos 18? Tangente de phi es igual. Menos dividido para menos, más, si es que en este caso hay la posibilidad de simplificar, la mitad de 26,13, la mitad de 18,9. Pero si no simplifico, no hay problema. Igual la respuesta va a salir lo mismo. 13 novenos.
Solo el ángulo phi igual función inversa tangente a la -1 de 13/9. Phi es igual. Vamos a la calculadora. Ahí estamos con nuestra calculadora. Entonces pongo Shift tan y aparece tan a la -1. En el numerador es 13 dividido para el denominador 9. Y cierro el paréntesis. Igual. El ángulo que me sale es 55,3 grados. Pongámosle entonces 55,3 grados. Pero ese ángulo va a representar en nuestro dibujo este ángulo de aquí. Ese es el ángulo phi. Solo esta partecita. Pero yo necesito todo esto, el ángulo teta. Por lo tanto, el ángulo teta va a ser igual. Gráficamente, todo esto vale 180. Debo sumarle más el ángulo phi y encuentro el ángulo teta. 180 grados más el ángulo phi. Es decir, el ángulo teta es igual 180 grados más 55,3 grados. El ángulo teta es igual 180 más 55,3, 235,3 grados. Al ya tener nosotros el módulo y el ángulo teta, ahora sí puedo poner ya el vector B es igual. El módulo del vector 31,62 centímetros, punto y coma, y el ángulo teta los 235,3 grados. Y esto representa el vector en coordenadas polares. En coordenadas polares debe haber el módulo y el ángulo teta. Tenemos ya la parte B. Vamos a la parte C. Por aquí hagámosle por el espacio. En la parte C nos pide coordenadas geográficas. Entonces, las coordenadas geográficas están expresadas. B como vector es igual al vector, al módulo, perdón, B y su rumbo. Entonces, primero voy a calcular el rumbo para el rumbo. Yo necesito el valor de este ángulo de aquí. Este ángulo, ¿cuánto vale?
ya que decíamos que en coordenadas geográficas el norte, el sur, el este y el oeste. O nace en el norte o nace en el sur. Entonces, obviamente aquí el ángulo que me identifica es que va a nacer en el sur. ¿Cuánto vale este ángulo? Entonces, por diferencia, yo podría encontrar todo este cuadrante vale 90 grados. Si yo resto 90 menos phi, es decir, 90 menos el valor de phi era 55,3, eso me da 34,7 grados. Pongamos de aquí. 34,7 grados. Pues ya tengo gráficamente cuánto vale el ángulo. O puedo poner cualquier letra griega, por ejemplo, es igual a 90 grados menos el ángulo phi. Y reemplazo 90 grados menos cuánto valía el ángulo phi, 55,3 grados, quedándonos del ángulo 34,7 grados. Estamos listos para poder expresar el vector B en coordenadas geográficas. Necesito el módulo ya lo calculamos. El módulo vale 31,62. La unidad centímetros y el rumbo. Pues vamos a poner aquí el rumbo como vendría a ser. Parte desde el sur, el ángulo 34,7, sur 34,7 y se está dirigiendo hacia el oeste. Sur 34,7 grados oeste. Y nos falta el vector en función de su módulo y unitario. Como ya no me alcanza aquí, voy a la siguiente pizarra. Literal D. Para el unitario. El unitario de B es igual al vector B dividido para su módulo. El unitario de B va a ser igual. El vector unitario en función del vector base menos 18i menos 26j dividido para su módulo 31,62. El unitario de B va a ser igual. Dividimos 18 para 31,62. Menos por más, menos. La división 0,569 y menos por más, menos. Ahora 26 dividido para 31,62
0,822 J. Este representa el unitario. Entonces, como me decía, en función de su módulo y unitario, B el módulo por el unitario de B. El vector B es igual. ¿Cuánto vale B? El módulo, 31,62 centímetros. Y por el unitario lo que acabo de calcular, menos 0,569 y menos 0,822 J. Y se ha transformado el vector en función de su módulo y su unitario. Veamos si es que tengo algún ejercicio de cómo puede estar en el cuestionario. Ya, aquí hay algunos ejercicios de estos. Siguiente, número 3. Aquí hemos hecho ejercicios ya completos, encontrando todo. En la prueba no va a encontrar así, sino se le va a ir pidiendo por partes. El ejercicio dice, selecciona la forma rectangular. Selecciona la forma rectangular de los siguientes vectores. De los siguientes vectores. Entre paréntesis, redondea a las décimas. Ahí estamos aplicando la parte del redondeo. C como vector, paréntesis, 10 metros, punto y coma, sur, 30 grados, este. ¿Ya? Entonces mire lo que usted aquí debe hacer. El módulo del vector C sería los 10 metros. Y el valor del ángulo teta, para yo poder identificar, voy a hacer un pequeño gráfico, un pequeño plano cartesiano. Y esto me va a permitir ubicar el ángulo. Ponemos nombres a los ejes, eje X, eje Y. Y como aquí está en coordenadas geográficas norte, o hay que ubicar aquí norte, sur, el este
y el oeste. Nos dice sur, aquí está el sur, 30 grados este. Entonces, aproximadamente 30 grados y está yéndose hacia el este. 30 grados tal vez será por ahí, ya. Está yendo desde el sur hacia donde, hacia el este, y esto vale 30 grados. Pero el ángulo teta nace en el eje positivo de las X y llega hacia el vector. Entonces, ¿cuánto va a valer todo este ángulo que representa el ángulo teta? Decíamos que cada cuadrante vale 90, 180, 270. 270 hay que sumarle los 30, es decir, 300 grados. El ángulo teta mide 300 grados. Entonces, como me pide que calcule las coordenadas rectangulares, C como vector es igual. Necesito saber cuánto vale la componente en X y cuánto vale la componente en Y. Primero calculo la componente en X. El módulo C, cuando quiera la componente en X, la función trigonométrica coseno de teta. C de X es igual. El módulo 10 por el coseno de 300 grados. C de X es igual. Si yo pongo en la calculadora 10 por coseno de 300, esto me da 5, hay una unidad de metros. Ya voy a hacerle esta operación. De una vez calculo la componente en Y. C de Y es igual al módulo C por la función trigonométrica seno de teta. C de Y es igual. El módulo C10 ahora por el seno de 300 grados. C de Y es igual. 10 por seno de 300 menos 8,7 m de metros. Hagamos este cálculo, 10 por coseno de 300 y 10 por el seno de 300. Ahí tenemos la calculadora. Le encerramos, era 10 por el coseno de 300, coseno de 300 igual, 5, lo que pusimos. Y el otro es 10 por el seno de 300. Menos 5 raíz de 3 en decimales, menos 8,7. Decía que aproxime a las décimas, es decir, una cifra decimal. Por eso se puso solo menos 8,7, ya que al redondear después de la primera cifra decimal es 6. Como es superior a 5, sube en una a la anterior, 8,7 o menos 8,7. Regresamos. Ya resumiendo, el vector C es igual. C de X, la componente en X, 5, punto y coma, la componente en Y, menos 8,7, y afuera le ponemos la unidad, en este caso el metro. Y esta sería la respuesta.
me dio el vector en coordenadas geográficas. Aquí están en coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas. Y estamos pasando a coordenadas rectangulares o forma rectangular. Coordenada rectangular. Y se ha finalizado con la pregunta. Me resta 3 minutitos. Cerramos la sesión, por favor, asimismo en 10 minutitos. Nos volvemos a conectar para la tercera hora de clases. 20:38 estamos nuevamente, por favor. Aquí hay un mensaje. Fernando Moreano dice que está en el trabajo para ponerle en la lista. Muy bien, ya le anoto. Licenciado, ¿qué hora dice? 8:38. 10 minutos, ahorita ya se pasó. 8:39, por favor. 8:39. Ya, licenciado, gracias. Por favor, listo, ahí nos vemos. Moreano.